Hola, buenas. Hoy os traigo un objetivo de Nikon. En este caso es un Nikkor 55-200 f4 5.6 GED DX. ¿Qué significan todas estas siglas? Para empezar, Nikon, evidentemente Nikon. DX. DX es Digital Short Back, es para objetivos preparados para DX o APS-C, es decir, hay cámaras full frame profesionales y hay cámaras APS-C o DX semiprofesionales. Estos no nos valdrían en full frame, ¿vale? Son un pelín más largos y nos viñetearían o incluso nos llegarían a tocar en los sensores. AFS significa que tenemos un motor de autoenfoque interno, no necesitamos un cuerpo con un motor interno en la cámara, sino que el propio motor ya va interno en el objetivo. G significa que no tenemos un anillo en la parte trasera para regular el diafragma manualmente. Tenemos que tener una cámara con control de diafragma para poder controlarlo a través de la cámara y no del objetivo. Y por último, ED significa que tenemos unas lentes con microcristalitos, por así decirlo, que están preparadas las lentes para hacer una corrección de las aberraciones cromáticas ya dentro del objetivo, para que cuando lo veamos el resultado en el ordenador, que ya no tenga o que tenga el mínimo, la mínima aberración posible. Pero luego lo veremos en el ordenador a ver qué tal se comporta este tipo de correcciones de aberraciones cromáticas. Y bueno, por la parte trasera tenemos DX, que ya os lo comenté, SWM, que es Silent Wave Motor, que es un motor de enfoque silencioso. ED, sí que hay una cosilla que no me convence demasiado, y es que tenemos 95 centímetros, es decir, casi un metro para macroenfoque. Es bastante para, por ejemplo, sacarle una foto a una persona o a un objeto. Tenemos que alejarnos un metro para que enfoque la cámara. Luego os enseñaré algunos ejemplos que hice en el ordenador. Lo bueno es que tenemos 95 centímetros tanto en 55 como en 200. Es decir, que podemos hacer un macroenfoque a 200 y la verdad es que queda bastante bien. Luego os enseñaré, como os decía, el resultado en el ordenador. Y por último tenemos en la parte delantera un diámetro de 52 milímetros, es decir, si nosotros queremos meterle una lente delantera, necesitamos que sea de 52 milímetros, ¿vale? Para enroscarla en la parte delantera. Pero bueno, y en la parte delantera f4 5.6, es decir, tenemos una buena entrada de luz para tener un objetivo como el que tenemos ahora y poco más. Con respecto a la parte trasera, aquí es una cosilla que no me convence demasiado, y es que tenemos aro trasero de plástico. Para todas aquellas personas que tengáis o que os vayáis a comprar este tipo de objetivos, o que tengáis objetivos con aros de plástico, tener muchísimo cuidado con estos aros de plástico, porque ya he cambiado como unos 15 o 20 aros traseros. Solución: en internet, en eBay, valen 2 o 3 euros los aros de plástico. Los podéis cambiar de una manera sencillísima, simplemente tenéis que quitar los 3 tornillos que tenemos en la parte trasera, algunos que tenemos alrededor. Tener cuidado porque cada uno tiene un tamaño diferente y no valen en todos los sitios iguales, así que podéis hacer un dibujo en un papel y ponéis los tornillos. Y luego por debajo solo tenéis un tornillo más, es decir, si os rompéis este tipo de aros, que sepáis que arreglarlo puede valeros 3 o 4 euros si compráis vosotros el aro y lo hacéis en casa. Pero eso, tener muchísimo cuidado porque se rompe solo con mirarlo, ¿vale? Detalle curioso sobre este tipo de partes traseras. Y bueno, con respecto a la entrada de diafragma, ¿vale? Pero bueno, eso con respecto al objetivo. Vamos a acercarnos un poco para verlo más de cerca, para ver las calidades más de cerca, ¿vale? Aquí tenemos autoenfoque y manual enfoque. Si lo extendemos de todo, no es un objetivo muy largo, no es un objetivo muy grande en general, es un objetivo bastante pequeño, ¿vale? Estamos hablando de que es un 55-200, y en 55 tenemos más o menos el mismo tamaño que un 18, que un 18-55, y si lo extendemos tampoco es mucho más grande, ¿vale?
Es un poquito más grande, pero tampoco demasiado. Y ahí lo tendréis totalmente extendido. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba. Bueno, de hecho, hice las fotografías todas en una D3000. Siento no poder haber hecho las pruebas en una cámara mejor, pero bueno, es lo que tengo para poder hacer unas pruebas, ¿vale? Con respecto al enfoque, como os decía, si intentáis enfocar cerca, no va a querer... Bueno, primero ponerlo en autoenfoque, pero no va a querer, es decir, ¿veis? No quiere enfocar cerca. En cambio, si lo hacéis a lo lejos, sí que no se enfoca. Pero bueno, tampoco que veáis que tampoco es un objetivo demasiado rápido, ¿vale? Es bastante lentillo enfocando. Sí que es bastante silencioso, pero no es un objetivo muy rápido. El enfoque es curioso porque es como si hiciera un chirrido. Pero bueno, eso con respecto a enfoques. Lo que vamos a hacer es pesarla porque es un objetivo que la verdad es que pesa bastante poco con respecto al objetivo que es. Es decir, estamos hablando de que tenemos un zoom bastante interesante, 55-200, y tenemos 262 gramos, poco más que un 18-55. Además de que es un objetivo bastante barato, lo hay más o menos por unos 180 euros. Los he visto por 130 euros en eBay. Pero bueno, dependiendo del país, dependiendo de la oferta o dependiendo de cómo lo queráis de nuevo, tenéis que buscar un poco más. Pero bueno, que sepáis que es un objetivo bastante barato si vuestro presupuesto es bastante ajustado. Pero bueno, vamos a ver las calidades que nos da todas las fotografías que hice, tanto de los diafragmas como de distancias. Vamos a ver todo eso en el ordenador. Hice varias fotografías con diafragmas diferentes en f4, 5,6, 9, 13 y 22 para que veáis un poco la definición o la nitidez con diferentes ISOs. También lo hice en 200, ¿vale? Así que empezando por el principio, donde mejor se comportan los objetivos es entre 5,6 y 9, más o menos. No paséis de 11 porque si pasáis de 11 vais a perder calidad. Ahora os lo demostraré. Pero bueno, F4, F5,6, F9, F13, ahí ya veis que se difumina bastante. Y por último F2 ya se ve que se difumina bastante. Si os fijáis, estos dos fallos o defectos son suciedad que había en el sensor. Como no es mía la cámara, no tengo yo el mantenimiento de esta cámara, pero bueno, que sepáis que este tipo de cosas, si os aparecen en las fotografías a menudo subiendo el diafragma, eso significa que es suciedad en el sensor. Que sepáis que lo podéis limpiar. No lo limpiéis vosotros si no sabéis limpiarlo porque os podéis acabar estropeando el sensor, pero bueno, que sepáis que se puede solucionar. Así que vamos a aumentar un poquito y vamos a ver las calidades que nos da en diafragmas. Como os decía, F4 está bien, pero si podéis subir un poquito más, vais a tener un poquito más de nitidez. En F5,6 vais a notar un poquito más de definición o nitidez. F9 puede estar bien. Yo normalmente las fotografías, cuando quiero nitidez buena, pongo 7,1 y disparo siempre en 7,1. Eso es más o menos la mejor calidad que nos puede dar un objetivo. F9. Aquí ya empezamos a ver en F13 que empezamos a perder un poquito de calidad, ¿vale? Si os fijáis en la parte de atrás, pues ya se ve un poco más, no se ve tan nítido. Las hojas de los árboles, por esta zona de aquí, ya se ve que no se ven tan nítidas. Y por último, F22, se ve como que se difumina todo, ya pierde bastante calidad, ¿vale? Sobre todo lo podéis ver en el tejado de esta casa, ¿vale? Que no se ve tan detallado. Si subimos a 200, la verdad es que el aumento está bastante bien. Como os fijáis, el vuelo está allá arriba y se ve bastante bien. ¿Vale? F9, F13
y f32, f máximo. En f5.6 lo mismo de antes, nos da buenas calidades, ¿vale? Tenemos bastante buena calidad en general con respecto a todos los diafragmas. La verdad es que es un objetivo bastante estable en todos los diafragmas. No es un objetivo que se note mucho la pérdida de calidad en diferentes diafragmas. Pero bueno, luego hice un par de ellas a contraluz para que veáis un poco la calidad a contraluz. Pero bueno, esto estaba haciendo yo pruebas. Aquí estaba haciendo profundidad de campo en unas ramas de unos árboles. Y luego calidad. En calidad hice más o menos lo mismo. Diafragmas en varios diafragmas diferentes para que veáis la nitidez tanto en 55 como en 200. La verdad es que es un objetivo que da bastante buena calidad y a pesar de no ser un objetivo macro, que tenemos como os decía antes macro en 1 metro, macro en 96 centímetros, tenemos un objetivo que nos puede dar muy buena definición en 200. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Profundidad de campo, sí, es un objetivo que nos puede dar bastante poca profundidad de campo como estáis viendo. Las flores tienen de diferencia, que pueden tener de diferencia 2 o 3 centímetros, pero bueno, profundidad de campo, como veis, nos da. En cuanto aumentamos, ya notamos que nos da muy buena calidad en cuanto a nitidez de objetivo, es decir, a nitidez de fotografía, ¿vale? Vamos a mover un poquito hacia la izquierda, F4 y F5.6, ¿vale? Ahí ya tenéis la diferencia en calidades. Si subimos a F9, el fondo quizás me quedó un pelín quemado, pero bueno, para ver las calidades yo creo que está bien. Nos podemos fijar en las calidades en la flor esta que tenemos en la parte delantera, que en F9 nos da muy buena calidad, o sea, no tenemos mucha más nitidez. Y bueno, si subimos a F13 y por último F22. En F22 ya sí que no tenemos nada de profundidad de campo, ¿vale? Ya se ve todo prácticamente nítido. Y si subimos a 200, eso es lo que os decía antes. En 200 tenemos muy buena nitidez. Es un objetivo que me ha sorprendido bastante en cuanto a nitidez. Vale, vamos a aumentar para que veáis. F5.6, vamos a poner más o menos por el centro, por ahí. F5.6, F9, F13 y F32. Deciros que si tenéis una cámara con mejor resolución os va a dar más nitidez, ¿vale? Una D3000 no es una cámara grandiosa en cuanto a resolución, entonces si tenéis una cámara con mejor resolución, deciros que vais a tener mejor resolución. Pero bueno, eso con respecto a profundidad de campo. Y nada, luego hice un par de pruebas, que era esta y las contraluces, para ver un poco la calidad en cuanto al objetivo. Pero bueno, no estaba mal. En general es un objetivo que para el precio que vale, ya os digo, por lo que cuesta siempre hay que ser consecuentes. Por el precio que estamos hablando, tampoco le podéis pedir mucho más a un objetivo. Es un objetivo barato, es un objetivo pequeño, ligero, fácil de usar, no se va a romper con facilidad porque es un objetivo, pues eso, hecho de plástico. Los materiales no son algo así súper ajustados y demás. Pero bueno, ya veis las pruebas que hice, sacar vuestras propias conclusiones. Yo siempre os enseño las fotografías, pero por favor también quiero que saquéis vuestras propias conclusiones viendo las fotografías. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!